A ver, este tema de cimentaciones es el último de los temas que vamos a ver dentro del capítulo de estructuras, ¿de acuerdo? Estructuras, hemos hablado de conceptos básicos, hemos hablado de estructuras de hormigón armado, estructuras de acero y, como ya les había comentado en varias ocasiones, bueno, hay que saber cómo las cargas se transmiten al terreno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dedicar, no sé si van a ser, espero, 2 clases a este tema, ¿sí? A ver, en primer lugar, recordar cuando habíamos hablado del sistema primario o sistema estructural del edificio, que nos habíamos referido a la subestructura como todos esos elementos constructivos que son los que están en contacto directo con el terreno, ¿de acuerdo? Y que son los que se encargan de soportar el resto de la estructura y a su vez también de transmitir todas esas cargas al terreno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cargas que el sistema de cimentación o la subestructura debe asumir, debe transmitir al terreno? En primer lugar, como parece lógico, todo lo que hace referencia a las cargas gravitatorias, al peso del edificio, ya sea las cargas muertas o las cargas vivas, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, recordemos que la subestructura no solo debe transmitir las cargas al terreno, sino que también debe ser capaz de resistir todos aquellos esfuerzos laterales u horizontales que se pueden dar en un edificio, empezando por el viento y el sismo, pero también en el caso que nosotros tengamos diversas plantas enterradas, entonces pues sabemos que los muros que contienen dichas tierras pueden estar sometidas al empuje de las tierras o del agua freática, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Un comentario genérico. Si bien existen cimentaciones que pueden ser de madera, incluso también a veces he visto metálicas, por lo general, y de cara a esta asignatura, vamos a hablar siempre de estructuras de cimentaciones de hormigón armado. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a ver, esta imagen, lo que quiero explicar es que ustedes saben que las tensiones que puede resistir el terreno generalmente son muy inferiores a las de los materiales que conforman la estructura. Es decir, la capacidad de carga que tiene un terreno pues puede ser tranquilamente del orden de 1, 2, 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Mientras que los elementos estructurales, por ejemplo, el hormigón armado, tiene una resistencia a compresión sabemos que la normativa exige mínimo 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, dada esta enorme diferencia entre la tensión, el esfuerzo que admite el terreno con respecto al esfuerzo que admite cualquier material estructural, es lo que hace necesario que el área de los elementos de cimentación tenga que ser muchísimo mayor al área de las columnas o los muros o los elementos que transmiten verticalmente las cargas. ¿De acuerdo? No sé si esto se entiende, ¿no? O sea que el hecho de que las cimentaciones, los elementos de cimentación, en especial los plintos o zapatas, sean mucho mayores, no es por un tema de equilibrio, de que el edificio se vaya a virar, sino es un tema de transmitir las cargas al terreno de manera que no se supere la tensión que éste es capaz de soportar. ¿De acuerdo? Adicionalmente, bueno, pongo aquí unidades tanto de carga como de tensión para que estemos familiarizados. Sabemos que la carga hace referencia al peso, a la fuerza, y las unidades pueden ser el kilogramo, tonelada, kilonewton. Hay diversas maneras de expresarlo y, por tanto, la tensión admisible, pues entonces bueno, pues también va a tener unas unidades de unidad de carga o de peso o de fuerza dividido entre unidad de área. Y aquí vemos varios ejemplos, así como las equivalencias entre las unidades más importantes. ¿Sí? Kilogramo centímetro cuadrado es igual a 10 toneladas por metro cuadrado y a su vez es igual a 100 kilonewtons por metro cuadrado. También quiero recordar un concepto que habíamos visto en Construcciones 1, que era el del asentamiento. El asentamiento de un terreno es el descenso de este o el hundimiento al que está sometido como consecuencia del peso del edificio. ¿De acuerdo? Entonces,
que un terreno se asiente ligeramente en sí no es mayor problema. El inconveniente es cuando este asentamiento es desigual entre diferentes partes del edificio. Me explico. Si un terreno desciende, o sea, bajo un edificio, todo él 2 centímetros, pues bueno, como les digo, entra dentro de lo habitual. A medida que las pequeñas burbujas de aire que hay dentro del terreno se van compactando como consecuencia del peso, entonces bueno, ese asentamiento, como les digo, no supone mayor problema, a no ser que una parte del terreno bajo el edificio baje 2 centímetros y otra baje 4 o 5, ahí es cuando empezarían los problemas, porque ya saben que entonces aparecen una serie de esfuerzos, de tensiones, de momentos para las cuales la estructura no estaba calculada, que pueden generar lesiones importantes. ¿De acuerdo? Este dibujo parece un poco abstracto, únicamente hace referencia a que, o sea, que debemos ser conscientes de que el terreno que tenemos bajo un elemento de cimentación se ve afectado cuando está sometido al peso del edificio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama un bulbo de tensiones, como vemos aquí, un bulbo de tensiones. Entonces, un poquito más adelante, cuando hablemos de cómo influye una cimentación en el terreno que tiene debajo y también en el terreno o en el terreno de los edificios vecinos, habrá que tener muy claro que el tipo de cimentación que nosotros utilicemos, pues, aparte de aspectos, vamos a decir, de características del terreno, va a depender de qué es lo que tenemos en las parcelas o los edificios vecinos. Lo iremos viendo más adelante. Antes de empezar a explicar propiamente tipos de cimentación, me gustaría que tuviéramos en cuenta, esto es importante, factores o aspectos que hay que considerar cuando nosotros empezamos a plantearnos qué tipo de cimentación es el más adecuado. Obviamente, como ya hemos hablado en tantas ocasiones, todo esto, hay ingenieros estructurales que son expertos, pero nosotros debemos de tener nociones de todo esto, ¿sí? Pues, como digo, estos factores podríamos dividirlos en 3 grandes grupos. Uno sería todas las condiciones que hacen referencia al tipo de terreno que tenemos. Enseguida hablaremos de cada una de estas 3 categorías con un poquito más de detalle. Otra categoría sería, bueno, las condiciones o los factores relativos al tipo de edificio que nosotros estamos diseñando. Y el último grupo de factores haría referencia a qué es lo que tenemos alrededor del edificio que nosotros estamos diseñando o construyendo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el primer grupo, todo lo que hace referencia a las condiciones del terreno. A ver, la profundidad del estrato resistente. Ya habíamos visto en Construcciones 1 cómo el terreno se compone de diferentes estratos o niveles, ¿de acuerdo? Pues, dependiendo del tipo de terreno que tengamos, el nivel o el estrato que tiene una capacidad adecuada de soportar las cargas del peso del edificio, pues puede estar a mayor o menor profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta condición es determinante en la elección del tipo de cimiento que nosotros vamos a escoger. Si el estrato resistente se encuentra muy cerca de la superficie, pues las soluciones de cimentación que nosotros vamos a escoger consistirán en zapatas o plintos, losas, etcétera, etcétera. Veremos todas estas tipologías un poquito más adelante. Si por el contrario la profundidad del estrato resistente es mucho mayor, entonces allí habrá que buscar alternativas obviamente más complejas y más caras, ¿sí? Como son pilotes, pozos, etcétera, etcétera. Deformabilidad del estrato resistente. A ver, cuando tenemos un estrato resistente, un terreno que es muy deformable, ¿de acuerdo? Esto podría provocar la aparición de asentamientos diferenciales que generen un tipo de esfuerzos muy elevados en las estructuras para los cuales dicha estructura no estaba diseñada. Entonces, como decíamos antes, podría ser que esto provoque lesiones de cierta seriedad. Luego también ya hemos hablado con frecuencia de nudos rígidos o nudos articulados. Y esto uno puede preguntarse, ¿cómo influye en el tipo de cimentación? Entonces, vamos a ver.
De hecho, generalmente, bueno, la gran mayoría de edificios, sobre todo los de hormigón armado, ya sabemos que se construyen con nudos rígidos. ¿De acuerdo? El hormigón lleva implícito la condición de nudos rígidos o empotrados. ¿De acuerdo? Entonces, las estructuras que tienen nudos rígidos son mucho más sensibles a los asentamientos diferenciales que no las de nudos articulados. Entonces, en ese sentido, siempre que estemos trabajando con estructuras de nudos rígidos, habrá que estar muy atento a limitar la deformación máxima que puede tener el terreno sobre el cual nos estamos asentando. A ver, veo que hay un compañero, Leonardo, estás preguntando sobre qué es el estrato resistente. El estrato resistente es el nivel del terreno que tiene una capacidad suficiente de carga para poder soportar el peso del edificio. ¿De acuerdo? En ocasiones, no sé si recuerdan que el semestre anterior habíamos hablado de terrenos que eran de roca, de grava, de arena, limos, arcillas. Esto tenía relación, en primer lugar, con el tamaño del grano de la tierra, o sea, del grano del terreno, y esto tenía una relación directa con la capacidad resistente, tenía relación con la capacidad de dejar pasar el agua, o sea, eran más o menos impermeables, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, listo, continuemos. Temas de la heterogeneidad del terreno. Entonces, cuando un terreno es muy heterogéneo, es decir, tiene diferentes características dentro de un... por ejemplo, si yo tengo un terreno que tiene 500 metros cuadrados y las características de ese terreno no son homogéneas en todo él, lo que puede suceder es que se generen asentamientos diferenciales, giros parciales de parte del edificio. Vemos aquí, ¿no?, este dibujo, vemos cómo la parte de... Voy a ampliar la imagen. Vemos cómo hay una parte del terreno que es más resistente, poco deformable, mientras que el otro tiene una deformabilidad mucho mayor. Entonces, en ese sentido, estas dos, la mitad derecha del edificio podría asentarse muchísimo más que la otra, de manera que se podría aparecer, se podría empezar a romper el edificio, asentamientos diferenciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? El nivel freático. Recordemos que el nivel freático son las corrientes subterráneas de agua, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia del nivel freático es un factor crítico en el tipo de cimentación que nosotros vayamos a escoger, ¿de acuerdo? En primer lugar, siempre que tengamos un nivel freático en el terreno, la resistencia de este va a ser sensiblemente menor a que si el terreno está seco, ¿de acuerdo? O también puede provocar el nivel freático que el agua de estas corrientes subterráneas se filtren en el interior del edificio, con lo cual habrá que tomar medidas adecuadas, tanto desde el punto de vista de drenaje, de drenar el agua alrededor de la cimentación, como también de evitar que esta agua subterránea penetre en el interior del edificio. ¿De acuerdo? Luego también, dependiendo de la intensidad de estas corrientes subterráneas, pueden aparecer unos empujes hidrostáticos, de manera que pueden llegar a partir, a romper los elementos de cimentación, con las consecuencias que todos podemos imaginar. ¿Sí? Y como por último, también aspectos relativos a la topografía. No es lo mismo un sistema de cimentación en un terreno totalmente plano o llano, que va a ser sensiblemente más sencillo de diseñar y ejecutar que no un edificio en pendiente, donde los diferentes niveles si tenemos un edificio en pendiente y además este edificio tiene unas plantas subterráneas escalonadas, pues obviamente la cimentación también va a tener que adaptarse a estos saltos. Entonces esto tiene unas complejidades considerables. Obviamente no es que no se pueda, ya saben que con conocimiento y un poquito de sentido común y un buen ingeniero que nos calcule la estructura, todo esto se puede hacer, pero sin embargo, como les vuelvo a repetir, hay que tener estos conceptos, o al menos hay que tener presentes todas estas ideas que estamos comentando. Continuemos. Y ahora hablemos de las condiciones relativas al tipo de edificio que estamos diseñando. ¿De acuerdo?
A ver, en primer lugar, bueno, nosotros tenemos que ver así, a grandes rasgos cuál es el tipo de edificio que nosotros estamos proyectando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los edificios, vamos a decir, pequeños, pocas plantas, ligeros, o viviendas unifamiliares, este tipo de edificios, no es que técnicamente no se puedan resolver con cimentación de tipo profundo, sino que desde el punto de vista económico, al final lo que no tiene sentido es hacer un edificio en el cual la cimentación cueste más que el propio edificio. Entonces, en ese sentido, pues hay que intentar que, como digo, edificios de poca importancia hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿se me entiende? Pero digo, edificios de viviendas pequeñas, etcétera, etcétera, pues hay que hacer lo posible por trabajar con cimentación de tipo superficial. Como decía antes, y veremos con más detalle dentro de un ratito, es aquella que está, o sea, la cimentación superficial es aquella que está construida a muy poca profundidad con respecto a la basante del terreno. Por el contrario, edificios de gran altura, edificios muy esbeltos, que obviamente pues, tienen una exposición a esfuerzos horizontales mucho mayor, tanto de viento como de sismo. Recordemos que en cuanto al viento, por razones obvias, cuanto más alto es el edificio, más expuestos al viento, y en cuanto al sismo, porque cuanto más alto el edificio, significa que tiene un mayor peso y además pues, bueno, tiene una inercia, vamos a llamarle efecto péndulo, por decirlo de alguna manera, mucho mayor. Con lo cual, para evitar que el edificio vuelque, como vemos en esta imagen, pues convendrá que la cimentación esté muy anclada hasta bastante profundidad en el terreno. ¿De acuerdo? Obviamente esta imagen es de internet, o sea que es exagerada, pero bueno, es una imagen real. Un edificio que tenía una cimentación prácticamente, bueno, que no estaba empotrada en el terreno, de manera que pues al primer medio temblor, pues ya ven lo que pasó. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Luego, bueno, obviamente, pues también relacionado con lo anterior, cuanto mayor sean las cargas, pues obviamente vamos a tener que buscar un estrato que tenga una mayor resistencia. Entonces habrá que ver cuál es la profundidad de este. ¿Sí? Luego, existen edificios, ya habíamos visto en ocasiones cómo hay edificios que tienen una volumetría bastante irregular, no tanto a nivel de forma, sino a nivel de alturas. Tienen diferentes cuerpos con diferentes alturas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, un edificio más alto pues, tiende a tener un peso mayor. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo se diseña el tipo de cimentación para evitar que la parte más alta del edificio, al tener más peso, se asiente más. ¿De acuerdo? Esto es algo que el ingeniero tendrá que tener claro. Luego hay otros aspectos que hacen referencia bueno, a tipologías constructivas, en el sentido, ya habíamos hablado también que dependiendo hay lugares en los cuales son más usuales un tipo de sistemas constructivos y hay otros que no es que estén mejor o peor, porque la gente no los conoce tanto y por lo tanto pues no son tan habituales. Es importante también cuando estamos construyendo elementos de cimentación, pues bueno, esto implica excavaciones que pueden tener una mayor o menor profundidad, con lo cual pues habrá que ser consciente de cuáles son los riesgos que se están asumiendo para los trabajadores, los operarios de la construcción. ¿De acuerdo? Continuemos. Y luego también, como tercer categoría, estaríamos hablando de cuáles son las condiciones relativas a los alrededores, al entorno de nuestro edificio. ¿De acuerdo? Vamos a ver, esto hace referencia sobre todo a los casos en los cuales nosotros construimos un edificio y tenemos un edificio vecino al lado nuestro. Esto pues, puede ser un edificio entre medianeras, puede ser bueno, el centro histórico, sin ir más lejos. En los centros históricos ya saben que no hay retiros ni frontales y sobre todo ni laterales, de manera que pues, los edificios están totalmente unidos unos con otros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos que intervenir en un terreno con estas características, es fundamental que no modifiquemos, no alteremos las condiciones de los edificios preexistentes. ¿De acuerdo? En el caso... A ver, un momento, por favor.
perdón. No te vas a hacer. Les decía que si cuando nosotros estamos trabajando en varios centros históricos, no hay, pues hay que ser muy cuidadoso con lo que pueda, con las alteraciones que podamos provocar en los edificios vecinos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros, el edificio vecino es un edificio que no tiene plantas de sótano y nosotros en nuestro proyecto queremos colocar una planta sótano? Pues obviamente al excavar en el lateral del edificio vecino, pues si nosotros no tomamos las precauciones adecuadas, lo que va a suceder es que el edificio vecino pues, va a empezar a desequilibrarse, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que ser muy cuidadoso con esto. Otra posibilidad que suele suceder es que nosotros empezamos a hacer la excavación para construir nuestra cimentación y nos encontramos con que la cimentación, el sistema de cimentación de los edificios vecinos están parcialmente invadiendo nuestro terreno, con lo cual esto nosotros tampoco podemos permitirnos, o sea, no es que no podemos permitirnos, es que, como decía antes, uno podría pensar que legalmente, bueno, si este se ha metido en mi terreno, yo le corto su cimentación y allá él. Pero obviamente esto implicaría, como decía antes, un desequilibrio importante en el edificio vecino, con lo cual esto no se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, es fundamental saber, cuando nosotros, no al empezar la construcción, sino al empezar ya el diseño, saber si los vecinos tienen plantas de sótano o no, y cuántas tienen, porque esto, el conocimiento de este dato nos va a hacer decantarnos o descartar un tipo u otro de cimentación o incluso un tipo u otro de tipología estructural. ¿De acuerdo? Este tema que pone aquí de recalces, el recalce es un concepto que bueno, lo pueden ver en el libro de Ching, en el apartado del capítulo 3, cimentaciones. No recuerdo la página exacta, pero pueden revisar esa página con tranquilidad. Un recalce hace referencia a, o sea, un recalce consiste en reforzar la cimentación de un edificio vecino para, bueno, como decía, evitar que sufra daños cuando nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Otro tema que es importante saber es la existencia de redes de servicios básicos o túneles de metro. Por ejemplo, ahora que bueno, tenemos la ciudad perforada por el tema de los túneles de metro. Sabemos que nosotros sabemos dónde están las paradas de metro, pero entre parada y parada, pues no siempre es directo el conocimiento de por dónde pasa el túnel. Pues si nosotros vamos a construir un edificio, tenemos que saber si por debajo de nuestro edificio hay un túnel de metro, ¿de acuerdo? Porque si no, pues podemos causar una desgracia importante.